Muy buenos días a todos, mi nombre es Leandro Salazar, soy del tercer año de bachillerato y esta es la presentación del grupo con el tema Propiedades de la vida. Esperamos que sea de su agrado. Gracias. Las propiedades de la vida se le puede denominar a características o cosas que pueden realizar un ser vivo, es decir, algo que tiene vida, a diferencia de otras cosas que no tienen vida. Entre estas propiedades tenemos el orden, la sensibilidad a respuestas a estímulos, la reproducción, adaptación, crecimiento y desarrollo, la regulación, la homeostasis y también el procesamiento de energía, cosas que les vamos a exponer a continuación. En biología, el orden es la categoría taxonómica entre la clase y familia, es decir, esta se subdivide en varias clases. En zoología, es una de las categorías taxonómicas de uso obligatorio. ¿A qué se refiere esto? Bien, la categoría taxonómica, es decir, el orden, es una forma de poder distinguir a diferentes animales, subdividiéndolos en dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Esto se utiliza en todos los animales y nos permite, como habíamos dicho, diferenciar entre varios animales a pesar de que sean parecidos. A continuación les hablaré sobre los estímulos. ¿Qué es un estímulo? Todos los seres vivos tienen estímulos. Un estímulo es un impulso nervioso. Los seres vivos usan esto para obtener alimento, protegerse y conservar su vida. Existen dos tipos, externos e internos. Externos proceden del interior de nuestro cuerpo, como tener sed, e externos proceden del exterior de nuestro cuerpo. En internos podemos tener sed y en externos podemos ver un incendio. Al tener sed, nuestra respuesta sería tomar agua, y al ver un incendio podríamos correr. ¿Qué es una respuesta? Y la respuesta es la reacción de un organismo frente a un estímulo. Existen dos tipos de respuestas: glandulares, cuando las glándulas producen sustancias como las lágrimas, y musculares, cuando la respuesta de un movimiento del cuerpo, que es como coger una pelota que nos lanzan. Ok, hola, hoy vamos a hablar un poco sobre las adaptaciones biológicas. Tal vez te estás preguntando qué es una adaptación biológica. Pues aquí ya te voy a ayudar a quitarte todas tus dudas. Partamos desde el principio. Las adaptaciones biológicas tienden a ser adaptarse a un entorno que puede ser diferente al del ser vivo o originalmente donde se encuentra. Estamos hablando principalmente de tres adaptaciones. Estamos hablando de lo que sería la adaptación estructural, la adaptación fisiológica y la adaptación teológica o comportamentales. De esto estamos hablando sobre el entorno donde se va a basar nuestro ser vivo, o también estamos hablando cómo actúan naturalmente. Estamos hablando, por ejemplo, de su vocalización, de su forma en apareamiento, por ejemplo, los peces que ponen huevos. Vamos también a hablar un poco sobre la adaptación fisiológica. En la adaptación fisiológica estamos hablando de lo que sería en procesos y funcionamientos evolutivos, o también estábamos hablando de que se desarrollan enfermedades, toxinas o resistencia. Pero esto también cabe resaltar que es algo pro y algo en contra, ya que tiene buenas cosas que sería como la resistencia, o las cosas malas que se estaría generando enfermedades que la cual nuestro ser vivo moriría. Y por último vamos a hablar sobre las morfológicas. En las morfológicas seguramente te estás preguntando qué son, y es algo muy sencillo, que estaríamos hablando de la evolución de los animales en cómo va creciendo o cómo se va desarrollando. Para hacerlo más sencillo, estamos hablando de, por ejemplo, un pájaro. Un pájaro cuando nace obviamente le crecen sus alitas pero sin sus plumas. Entonces a lo largo del tiempo o en el periodo en el que él va a crecer, va a desarrollar eso, va a evolucionar. Las alas van a empezar a tener plumas y va a poder volar. Al igual que los pies de un canguro, por ejemplo, los va a usar para potenciar el salto. Entonces esto es lo que yo te quería hablar sobre adaptaciones biológicas. Espero que me hayas entendido. Soy Dylan García de tercero BGU. Gracias. La reproducción es una característica de todo ser vivo y consiste en generar nuevos seres vivos o descendientes con información genética de sus progenitores.
asegurando así la supervivencia de la especie a lo largo del tiempo y evitar su extinción. En pocas palabras, la final de la reproducción es la de preservar la especie. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual se necesitan dos seres vivos para dar origen a un nuevo individuo. En este nuevo individuo contiene la mitad de información genética del padre y la mitad de la información genética de la madre. Por lo tanto, el nuevo ser vivo es distinto a sus progenitores, o sea, a sus padres. A eso se le llama variabilidad genética. Este tipo de reproducción la tiene la mayoría de los seres vivos del planeta. En la reproducción asexual, un ser vivo puede dar origen a un nuevo individuo, por lo tanto el progenitor no necesita de una pareja. En este tipo de reproducción no existe la variabilidad genética. El nuevo individuo es 100% idéntico a su progenitor. Él contiene la misma información genética, o sea, no se mezcló con la de ninguna pareja. Algunos ejemplos de estos seres vivos que tienen este tipo de reproducción son las estrellas, los erizos, esponjas de mar, bacterias, algas, hongos, algunas plantas, las medusas, etc. Ahora vamos a hablar del crecimiento biológico y desarrollo biológico. El crecimiento implica un aumento en el tamaño de las células individuales de un organismo, en el número de células o en ambos crecimientos. Puede ser uniforme en las diversas partes de un organismo o puede ser mayor que algunas partes que en otras, haciendo que las proporciones del cuerpo cambien a medida que se produce el crecimiento. Algunos organismos, por ejemplo, en la mayoría de árboles, continúan creciendo durante toda su vida. Muchos animales tienen un periodo de crecimiento definido, que termina cuando se alcanza el tamaño característico de un adulto de un aspecto interesante. El proceso de crecimiento es cada parte del organismo, sigue funcionando normalmente a medida que crece. Los organismos vivos se desarrollan conforme crece el desarrollo. Incluye todos los cambios que tienen lugar durante toda la vida de los organismos. Al igual que otros organismos, cada ser humano comienza su vida como un huevito fertilizado que crece y se desarrolla. Las estructuras y la forma del cuerpo que se desarrollan están dedicadamente adaptadas a las funciones que tiene el organismo. Regulación. La regulación en la biología es la regulación y el control de tus órganos de tu cuerpo. Un ejemplo sería si la temperatura aumenta, el ser humano tiende a bajar esa temperatura, o si el ser humano baja, la temperatura tiende a subir. Otro ejemplo sería una función en la cual tus músculos se contraen para producir más calor, subiendo la temperatura a un estado normal. Si en caso la temperatura bajara de golpe, tu cuerpo reacciona activando una defensa en la cual se pone piel de gallina. También abarca el control de niveles de glucosa, oxígeno y otros. Esto provocado por condiciones externas, como si estuviera soleando, tiende el ser humano a hacerlo sudar para bajar su temperatura hasta llegar a equilibrarlo. La homeostasis es una propiedad que se encarga de mantener la condición interna estable, ya que surgen algunos cambios en el exterior. Procesamiento de energía. La energía es muy importante para todos, tanto como las personas como los animales, ya que la energía es un proceso de pasos para que se convierta en alimento vital para nosotros y para los demás seres vivos. Un ejemplo fácil es las plantas, ya que al recibir la energía del sol, ellas crecen y se desarrollan su propia energía, como es su alimento o sus azúcares. Esa sustancia de las plantas también se considera como energía.